Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio 3 de nuestro viaje de la infertilidad. Les recomiendo que si no han visto los anteriores episodios, empiecen primero por el episodio 1 para que puedan entender un poco más de cómo va este tema. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que se han reportado con sus mensajes, con sus buenos comentarios. De verdad que me alegra enormemente que les esté gustando, y a las que también han estado pasando por esto, también decirles que me alegra poder contar mi historia para que ustedes sepan que no están solas, que pasa muchísimo y que aquí tienen una persona por si algún día quieren hablar. Yo siempre estoy súper pendiente de mis redes sociales, así que aquí estoy para escucharlas y para ayudarlas en lo que pueda. En los anteriores episodios les conté cómo había sido la pérdida de nuestro bebé, cómo habíamos hecho la cirugía para retirar el mioma que me habían diagnosticado. También les conté un poquito el proceso de cómo fue la extracción de óvulos y quedamos en que finalmente me habían dado fecha para la transferencia. Finally, because we're waiting for so long, and it's a mixture of emotions because we don't know if it's going to function or not, if it works. So it's an excitement, but at the same time a bit scary. Nuestra fecha de la transferencia fue el 6 de enero del 2024. Antes de eso había cumplido años. Mi cumpleaños es el 29 de enero. Esos días yo estuve cuidándome muchísimo en la alimentación. Trataba de no tomar alcohol, porque creo que todas esas cosas pueden intervenir en el resultado, o por lo menos yo lo veo así, y pensaba que era mejor que pusiera todo de mi parte para que funcionara. Los médicos me decían que si no funcionaba la primera, que no me preocupara, que de todas maneras quedaban 5 embriones más, que muchas veces en la primera transferencia no funciona. Entonces realmente esto me sirvió para yo ir como más preparada, por así decirlo, y yo pensaba, bueno, si no funciona la primera no pasa nada, funcionará la segunda, funcionará la tercera, yo voy a seguir intentándolo porque tengo con qué. Yo le pregunté al doctor que si normalmente transferían uno, y él me dijo que sí, que en principio sí, porque yo estaba muy joven, la calidad de mis óvulos era muy buena, así que sí, lo más recomendable era que nos transfirieran un embrión, porque se corre el riesgo de que quedes embarazada de gemelos, o sea, que sea un embarazo múltiple. Hay estudios de que los embarazos múltiples tienen muchísimo más riesgos, y yo la verdad no quería correr con ese riesgo, así que sí, lo más recomendable era que nos transfirieran un embrión. Quiero decirles que yo estaba muy tranquila, como que yo me había preparado psicológicamente para afrontar algo así. Estaba como pensando, bueno, si no funciona esta vez, vamos a seguir intentando porque tenemos más embriones, no pasa nada, pero también al mismo tiempo estaba como positiva, pero me sentía súper tranquila. Así que nada, se llegó el día de la transferencia, un procedimiento súper sencillo, no te ponen anestesia, porque no duele, en lo personal no duele, es como parecido un poquito a cuando te hacen la citología, que es como un poquito incómodo, pero no duele. Se demoran como 15 minutos, más o menos, no recuerdo muy bien, pero fue algo muy corto. Te dejan en la camilla como para que tomes como un reposo, por así decirlo. Hago paréntesis para que vean dónde estaba mi embrión y lo pequeño, lo diminuto que es. En esta cosita, aquí estaba. Después de la transferencia te mandan a casa. Ellos te dicen que no es necesario hacer reposo. Obviamente ese día, el primer día, si tú quieres tomarte el día para hacer reposo, puedes hacerlo, pero realmente ellos dicen que tú puedes volver a hacer vida normal. Pero yo, en mi caso, yo sí tomé reposo absoluto. Obviamente me paraba al baño, caminaba un poco por la casa, pero yo la mayor parte del tiempo estuve en la cama, tratando de leer, tratando de ver películas, como tratando de tener mi mente un poco más despejada. A esta espera después de la transferencia hasta el día en que te das cuenta si funcionó el tratamiento o no, se le llama beta espera. Y realmente, como hay chicas que tienen síntomas en esta beta espera, yo me preocupé un poquito porque dije, bueno, no tengo ningún síntoma así como de embarazo, tal vez no funcionó, pero decía, bueno, no, vamos a esperar.
la espera eran 14 días en mi caso, que era cuando me iban a hacer la prueba de sangre para comprobar si el tratamiento había funcionado o no. Yo me uní a un grupo de Telegram donde hay muchísimas chicas que ya han pasado por procesos similares, que ya han pasado por transferencias, ya tienen muchísimo más experiencia. Ellas decían que una prueba de orina te la puedes hacer después de más o menos 10 días de la transferencia y que el resultado es como más fiable. Yo tenía que esperar 14 días para la prueba de sangre, pero yo dije, voy a hacerme la prueba de orina porque no aguanto más. Obviamente yo antes de hacérmela dije, bueno Luisa, si sale negativo no te preocupes porque puede que también sea muy pronto y puede que unos días después empiece a salir ya positivo, así que no lo tomes como un negativo 100%. Si sale positivo, dije, lo más seguro es que sí, o sea, sí está en embarazo. Así que llegó el día 10 después de la transferencia y me hice la prueba. Una prueba de estas caseras. Esta prueba salió positiva y ustedes no se imaginan la emoción, la ilusión tan grande que yo sentí. It took me back to 2020 and it was a bit scary. I didn't want to get too happy because we still had to wait some time to see what's happening. So I was happy, of course, but at the same time I didn't want to get too happy because afterwards maybe the same thing would have happened. So I tried to control the emotions as much as possible. So I was somewhere neutral, but excited at the same time. Sinceramente yo pensé que yo no me iba a alegrar tanto porque tú puedes tener una prueba positiva, pero puede que el embarazo no sea evolutivo. Es decir, muchas veces pasa con tratamientos de fertilidad que puede que te salga positiva y a los pocos días perderlo. A muchas les ha pasado, entonces como que uno siempre tiene ese miedo allí. Después dije, bueno Luisa, no vayas a contar nada, tienes que esperar, vamos a ver qué pasa, hay que esperar la prueba de sangre, luego hay que esperar a hacerte la primera ecografía. Pero yo sinceramente decía, o sea, es que no, o sea, yo estaba tan emocionada y al mismo tiempo no podía creer que me hubiera salido positivo a la primera. Sobre todo porque en este grupo de Telegram del que les hablo, muchísimas han pasado por transferencias y a la mayoría no les ha funcionado a la primera. Es difícil que funcione a la primera. A los 4 días después de haberme hecho la prueba de orina, llegó el día en que teníamos que hacernos la prueba de sangre, la definitiva por así decirlo, y nada, fuimos al hospital, me hicieron la prueba, me daban el resultado a las 2 horas, así que nos vinimos a casa a esperar el correo. Abrimos el correo, vimos la cantidad de beta que había en sangre, porque no te dice como positivo o negativo, simplemente te sale como la cantidad que hay. Pero yo ya había investigado, yo ya sabía más o menos qué número me tenía que salir para saber si era positivo o negativo. Bueno, no dice sí o no, pero yo creo que sí. ¿Cuánto? 2500. 2500. Está alta. Dios mío, gracias. Les consulté a las chicas del grupo de Telegram que si era bueno, que si estaba alta o qué, porque realmente no entendía muy bien. Pero ellos me dijeron, es súper bueno, es súper alto, parece que fueras a tener gemelos. Y yo, no, solamente me pusieron un embrión. A veces ha pasado que de un embrión salen 2, pero digamos que son muy pocas las probabilidades. Pero me dijeron que era muy buena beta, muy buen número, así que yo estaba súper feliz, pero al mismo tiempo tenía muchísimo miedo. Le mandé el análisis de orina a mis doctores, les dije que ese había sido el resultado, me dijeron felicidades, estás en embarazo, te vamos a ver en la semana 8, semana 9, o sea, cuando tuviera 9 semanas de embarazo. Y me dijeron para comprobar que todo vaya bien. Yo en ese momento solo tenía 4 o 5 semanas y yo decía,
¿Cómo voy a tener que esperar tanto tiempo para saber si todo va bien? Obviamente se los dije, les dije, no me pueden ver antes, es que realmente me parece que es muchísimo tiempo. Me dijeron no, porque si te vemos antes, el embrión está muy pequeño y lo más probable es que no veamos nada, así que por eso siempre se cita a la semana 8, semana 9 de embarazo. Y yo me quedé... Informarte muchas veces es bueno, leer en Google muchísimas veces es bueno, pero muchísimas veces también es muy malo, porque empiezas a leer experiencias de otras personas y piensas que a ti también te puede pasar lo mismo. Yo había leído sobre muchas de que les daba positivo, pero que cuando iban a la primera ecografía se daban cuenta de que lo habían perdido. Así que yo estaba primero pensando que me iban a decir que tenía un segundo embarazo ectópico, y segundo, o que me dijeran que ya no estaba en embarazo. Todo era un conjunto de emociones, porque los malos pensamientos, aunque yo no quisiera, siempre estaban ahí. Al ya haber tenido yo una pérdida, obviamente que tenía ese miedo ahí constante por saber de que todo estuviera bien, sobre todo de que no se volviera a presentar un embarazo ectópico. Así que cuando cumplí las 6 semanas no me aguanté más y fui a hacerme una ecografía por privado. Sinceramente yo ya me sentía en embarazo porque tenía muchísimas náuseas. O sea, ustedes no se imaginan lo mal que la pasé con las náuseas. No vomitaba, pero no me provocaba absolutamente nada de comida. O sea, no quería comer, no quería pararme de la cama, me sentía súper mal. Fuimos a la ecografía por privado. Yo le dije a la doctora, hicimos un tratamiento in vitro, quiero saber que todo esté bien, tengo 6 semanas y yo sé que con 6 semanas pues se puede ver si el bebé está en el lugar correcto, por lo menos que me digan si está en el lugar correcto, y yo con eso ya me quedo como un poco más tranquila. La doctora me preguntó que cómo me sentía, yo le dije que tenía demasiadas náuseas, pero que no sabía si era por la medicación o porque realmente estaba en embarazo, y me dice, lo más probable es que sí estés en embarazo, porque eso es un síntoma clave en el embarazo. Así que vamos a ver qué tal está el bebé. Entramos, yo temblaba, o sea, ustedes no se imaginan los nervios que yo tenía, porque yo ya tengo malos recuerdos, y de verdad me sentía muy nerviosa. También tenía muchísimo miedo de que no me fueran a dar buenas noticias. Empezamos con la exploración y no solamente vi que el bebé estuviera en el lugar correcto, sino que también pudimos escucharle el latido por primera vez. Y ahí está el embrioncito. Ese anillito se llama vesícula michelina y es signo de buen pronóstico. ¿Ves cómo late? Está latiendo fuerte, ¿eh? Enhorabuena. Eso fue un sentimiento muy bonito y muy difícil de explicar, sobre todo porque yo ese momento lo veía demasiado lejos. Es que todavía no me lo podía creer, o sea, lo estaba escuchando pero aún no me lo podía creer. La doctora terminó, yo fui y me cambié. Chris estaba esperando allí en la oficina con la doctora. Cuando yo entro, yo miro a Chris y fue como una conexión que tuvimos inexplicable. O sea, no tuvimos que decirnos nada, simplemente con la mirada nos lo dijimos todo y sí. Yeah, that was funny. It was powerful. My heart was beating fast. It was doo-doo. And just watching the screen there going like this seemed unreal, that there's something inside there alive.